Y bueno, comenzamos con el tema educativo. Esta semana inició el ciclo escolar 2017-2018. ¿Qué tal? Qué locura. ¿Cómo te fue a ti, primo, con tus hijas? Una locura. Bueno, primero madrugar es complicado, pero bueno, el tráfico, un tráfico muy extraño, porque no es que sea muy intenso, sino que la gente está como muy nerviosa todo el día. Pero bueno, lo importante no es eso. Lo importante es que este ciclo escolar es trascendental, porque aquí se sientan las bases, se pone en marcha ya de una manera mucho más decisiva elementos que harán o no exitosa la llamada reforma educativa y el nuevo modelo educativo. Sin embargo, bueno, pues también coincide con un tema que es el relevo político. Claro, elecciones. ¿No? Elecciones, y ese es un riesgo. Sí, sí, ¿no? Que lo es. Y por esto este organismo ciudadano Mexicanos Primero apuntó que el sistema educativo no depende de una sola persona y exhortó a los actores políticos a comprometerse a fondo en la implementación de la reforma educativa. También habló de las elecciones, ¿no? Habló de las elecciones y habló de los retos que hay para este ciclo escolar. Para hablar del tema está en la línea telefónica, y saludo con mucho gusto a Juan Alfonso Mejía, director general de Mexicanos Primero. Juan Alfonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Primitivo? Es un gusto saludarte y es un gusto saludar a toda tu audiencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti también. Oye, primero que nada, ¿cómo percibiste este inicio del ciclo educativo? Por primera vez en muchos años no hubo paros, ¿no? Oaxaca, Guerrero, esta zona que está en permanente conflicto, ¿no? Con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Parece que todo inició bien. Es un inicio de ciclo escolar peculiar, hay que decirlo. Comienzo por lo que comentas. Efectivamente, por ejemplo, en estos estados donde normalmente se llama una huelga, pues lo que vislumbramos son nuevos equilibrios. Podemos llamarlos, si quieres, frágiles, sin duda, pero lo cierto es que ya son nuevos equilibrios, y donde la coordinadora en otros años llamaba y hacía paros, en esta ocasión estuvo intentando realizarlo, pero digamos que no fue posible reunir quórum. Y después creo que por ahí lo que estuvimos observando es que llamó incluso a marchas posterior a que estuvieran los y las maestros en los salones de clases, y entonces se manifestaran, lo cual están en todo su derecho. Pero creo que la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no están teniendo el impacto deseado? Y creo que aquí sí tiene mucho que ver la implementación de la transformación educativa, donde, por ejemplo, en Oaxaca, por primera vez en la historia, Primitivo, hay directoras y directores que llegan a sus escuelas por concurso, 366, y ese no es un dato menor. No es un dato menor, porque antes el hecho de que lleguen por concurso es crear donde no lo había. Yo creo que así hay que llamarlo, Juan Alfonso, una vía institucional, porque en Oaxaca quien ponía y quitaba era la sección 22 por un decreto que se firmó hace ya muchos años. Claro, y podías hablar sobre todo de esta colonización del sistema educativo que venía dándose en todo el sistema educativo nacional, sin duda, pero de manera muy particular en estos estados, y donde ahora lo que estás viendo es una transformación gradual, como todas las transformaciones de gran calado, pero donde ya empiezas a ver cambios muy claros. Hablaba de los directores, pero también podemos hablar a lo largo del año de lo que fue la regularización de muchos profesores, que efectivamente se cuenta con dicha evidencia por parte de las autoridades, de que los maestros estaban en clase pero no tenían ningún nombramiento porque nunca se les iba regularizando, y entonces se les llamó a concurso, y aquellos que se presentaron pasaron, fueron asignados con nombramientos a distintas escuelas. Y esto, hablamos de alrededor de 1,600 maestros en esta condición, y creo que esto es algo también novedoso e importante, y que nos puede explicar por qué entonces no fue posible llamarlos a un paro y generalizado, y que todos atendieran dicho llamado como en el pasado. Ahora, Juan Alfonso, ese es un tema, ¿no?, que tiene que ver, sí, con la política y con la manera en que se ha manejado la educación en los estados durante mucho tiempo. El otro tema es que este año es importante porque de alguna forma es la pista de pruebas, ¿no?, para el despegue del nuevo modelo educativo.
es en este momento cuando se ponen en marcha ciertas materias, ¿no? Ciertas pruebas piloto para que en 2018, 2019 ya se dé de lleno el cambio en todas las escuelas del país. ¿Cómo percibes este proceso? Primitivo, audiencia, la política pública tiene distintas fases. ¿En qué fase estamos ahorita? En la famosa fase de la implementación. Perfecto. Dicho esto, me parece que es muy importante decirlo con todas sus letras. La elección presidencial que se avecina en el 2018 es secundaria y es distractora del proceso de transformación educativa. ¿Por qué? Porque la transformación en esta fase de la implementación depende de otro tipo de actores. Le llamamos agentes de transformación. ¿Quiénes son estos agentes de transformación? Los que están abajo, los que no se ven, los que sí están en la escuela. La transformación educativa pasa en la escuela y las escuelas se encuentran en los estados. Entonces, ¿dónde nos tenemos que concentrar? Nos tenemos que concentrar dotando de, ojo, capacidad y compromiso. Eso quiere decir capacidad que cuenten los distintos agentes, y ahorita regreso sobre este punto, con una habilidad técnica y con un compromiso. Eso no es otra cosa también más que voluntad o incentivos. Entonces es una combinación entre el querer y el poder. ¿Qué tipo de agentes son los que nos encontramos? Vaya, dejemos en un plano los que normalmente conocemos, desde el secretario, la Autoridad Educativa Federal, sin duda, pero ese no es el más importante, porque hablando de secretarios, los más importantes son los estatales. Correcto. La ley es muy clara y el sistema educativo federalizado desde el 92 le corresponde a los estados. Entonces, si tuvieras que hablar de un secretario importante, vete a los 32 de las distintas entidades federativas. El caso de la Ciudad de México, como sabemos, es particular. Sí. Pero los secretarios diría que son una parte importante, pero más importante que los propios secretarios es cuando empiezas a bajar. ¿A quiénes? A los liderazgos intermedios que te encuentras en dichas secretarías, a los directores, por ejemplo, generales, pero más importante los directores de área, por ejemplo, o los distintos subdirectores, toda la estructura de burocrática. Pero luego te encuentras otro nivel muy importante que tiene que ver con supervisores, inspectores, los jefes de sector, y ahí hay una camada de liderazgos intermedios que son clave. Luego en las escuelas te tienes que concentrar en los directores, justamente, en los maestros y en las familias. Y luego añadiría un último actor importantísimo que tiene que ver con una sociedad civil que esté organizada, con medios de comunicación atentos a ese proceso de implementación y académicos que están en dichas localidades. Entonces, puntualizando, se requiere capacidad y compromiso de agentes intermedios, y esos están abajo, no los estamos viendo, están en lo local, y eso hace que la elección presidencial no sea lo más importante para el proceso de la transformación educativa. Oye, la elección presidencial no es lo más importante, pero hay elecciones locales en 30 estados. Así es, ¿no? Y en ese caso, entonces, nos queda decir una parte muy importante. La federación, en este caso, no lo es todo para la transformación educativa. Y entonces, es muy importante, ahí tienes toda la razón, en ver el proceso que se desarrolla en el ámbito de las localidades. Ahora, nuevamente, de repente es muy visible, Primitivo, algunos puestos, algunas posiciones, gobernador, alcaldes, sin duda, pero nuevamente, si lo que buscamos es que el cambio llegue a las escuelas, hay que concentrarnos en los supervisores. Ellos no están en elección, en los directores, en los jefes de sector, porque es en ellos en quienes tienes que hacer que el cambio suceda. Una de las cosas que quisiera aprovechar la oportunidad a través de tus micrófonos para comunicarte es que todo proyecto educativo tiene que ser eminentemente social. Así es. Si no es social, no hay proyecto. Eso quiere decir que si el proyecto educativo permanece en las oficinas, se queda instalado en los corrillos del poder, entonces no terminaremos por hacer nuestro el proceso. Y el reto de este ciclo escolar
es que vayamos haciendo cada vez más y cada vez mejor el proceso educativo nuestro. Y por eso nosotros decimos que la conquista de todos los derechos humanos siempre es progresiva. ¿Y eso qué quiere decir? Que no tiene un mandato legal, no tiene un mandato administrativo, y esto es, no tiene caducidad con una elección presidencial. Juan Alfonso, muchas gracias por tomarnos la llamada, que sea un buen año escolar, un buen ciclo escolar, y estaremos en contacto. Gracias. Querido Primitivo, muchas gracias a ti y a toda tu audiencia, y yo creo que el proceso ya está en marcha, y eso es lo más importante. Y entonces no inició con esta administración y seguramente la trascenderá. Así es que muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias. Es Juan Alfonso Mejía, director general de Mexicanos Primero.